Creo que todo esto es deplorable y desde luego es absolutamente indigno de una clase política que a la vez que está celebrando el luto por miles de víctimas de compatriotas nuestros, que a la vez que está homenajeando a esas víctimas en todos los pueblos, calles y ciudades de España, va al Parlamento, va a las instituciones y se produce en estos términos. El espectáculo que la clase política está dando a la ciudadanía es deplorable, desalentador, desmoralizador. Creo que en absoluto se corresponde con el patriotismo que algunos predican e insisto, señor Morón, no estoy hablando de usted y creo que desde luego si no queremos que este país se suma en la ruina moral y en la ruina económica a la que lo podríamos llevar con este tipo de excesos, es absolutamente fundamental que todo el mundo recapacite, que haya una reflexión profunda. Además de elogiar al comunismo, dijo que en nuestro discurso, refiriéndose a Vox, partido que represento en estas Cortes, resuena el fascismo y nos tildó como una formación carente de vergüenza, de falseadores de títulos. Pues mire, señor Lambán, este es el líder de Unidas Podemos, el partido que sustenta su gobierno. Un partido que día a día va incrementando la crispación en España y que no se dedica más que a provocar e insultar a sus adversarios políticos. Es obvio que hay caminos distintos establecidos previamente por las leyes para establecer el objetivo de déficit, para establecer el endeudamiento. Uno es el que tenemos que seguir las comunidades de régimen ordinario, otro el que tienen que seguir las diputaciones, las comunidades forales, pero lo que no estoy dispuesto a admitir que aunque el camino sea distinto, la meta sea distinta. Se trata de que cada cual por su vía llegue exactamente al mismo sitio. Se trata de que todos lleguemos al mismo sitio. Y Aragón, en este momento, para estar a la altura de las circunstancias, para responder al enorme desafío que ha supuesto el COVID y también para desarrollar las medidas de esa estrategia aragonesa de recuperación económica que estamos a punto de aprobar, es absolutamente fundamental que se nos amplíe sustancialmente el margen de déficit. Dice que esto es un cheque en blanco para que el País Vasco y Navarra gasten en políticas sociales y lo financien con endeudamiento, si es preciso, siempre y cuando, yo creo que esa es la clave, su situación financiera se lo permita, porque efectivamente la situación financiera de País Vasco y de Navarra pues es una situación muy diferente en términos positivos a lo que puede ser la de otras comunidades.